Día, querida familia, esperando de todo corazón que tengan un hermoso, hermoso día junto a nuestro bendito y amado Salvador. Vamos a comenzar a ver acerca de un pasaje que está en Gálatas capítulo 5, del 16 al 26. Ahí habla de... hay unos 3 temas que son tremendamente importantes. En primer lugar, nos aclara o nos habla de que hay una lucha dentro nuestro. Esa lucha es porque tenemos la carne con la cual nacimos, la concupiscencia, llama la palabra de Dios, que nos jala, que nos tira, que nos presiona hacia el pecado. Pero por otro lado, cuando recibimos a Cristo, tenemos la vida implantada de Dios, la regeneración, la nueva creación, lo que la Biblia llama, recuerdan allá en Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo le da aquella maravillosa lección a un fariseo y le dice: os es necesario nacer de nuevo, la vida implantada de Cristo. Luego aparecen las obras de la carne y luego, en tercer lugar, aparece el fruto del Espíritu, que es donde más tiempo nos vamos a detener. Entonces, hablando de Gálatas capítulo 5, 16 al 26, tenemos que pensar en el versículo 19. Dice la palabra de Dios en el verso 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se manifiestan, se hacen visibles, las podemos ver, hacen su aparición, su manifestación, las obras que son de la concupiscencia, las obras que son de la carne. Y luego aparece una descripción y dice así, que son, y nombra, fíjese, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ahora, quiero que pensemos en algo. Pablo le está escribiendo aquí a los hermanos de la iglesia de Galacia, en Gálata. Él les habla de las cosas de la carne, pero son hermanos en Cristo. Y dice, hace cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, porque ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, cuando habla de obra de la carne, es interesante que está en plural, ¿verdad? Son diferentes obras. Es la forma en que se manifiesta la carne. No es solo el cuerpo físico, sino también la mente. Y es la condición humana no redimida. Yo digo que si hay manifestaciones constantes de las obras de la carne en nuestra vida, bueno, tenemos que pensar en primer lugar y estar totalmente seguros si realmente somos salvos. En segundo lugar, dijimos que en el verso 22 aparece
el fruto del Espíritu, lo cual está en singular. En el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu, y hay actitudes que caracterizan a aquel que tiene a Dios y que vive en armonía con Él. El fruto del Espíritu. Luego vamos a estar viendo qué es el fruto del Espíritu. Y el verso 17 manifiesta, recuerdan que hablamos de tres cosas: la lucha interna entre la carne y el Espíritu, las obras de la carne en segundo lugar, y en tercer lugar, que hay un fruto del Espíritu que aparece en singular. ¿Por qué? Porque no es un solo fruto, no son frutos separados, sino que es un fruto, el cual es de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que se caracterizan que no solamente de tener a Dios, sino en vivir en armonía con Él. Quiero aclarar algo. No puede haber fruto del Espíritu, las 9 características del fruto del Espíritu, sin ser lleno del Espíritu Santo. Y dijimos anteriormente que la llenura del Espíritu Santo es, en primer lugar, santidad. En segundo lugar, es obediencia. Y en tercer lugar, es comunión con Dios. Con estas 3 características viene la llenura del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu Santo viene el fruto del Espíritu. El verso 17 es el que ilustra esta lucha interna. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. O sea, la carne tiene un deseo que va en contra del Espíritu Santo, del Espíritu que tenemos en nuestro ser. Pero el Espíritu Santo se opone a la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, Pablo una y otra vez nos dice dónde está la victoria. En primer lugar, el verso 16 dice, andad en el Espíritu. Verso 16 dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Habla de andar habla de una acción continua, habitual. Y esto es interesante, es un estilo de vida que marca un progreso continuo, el andar en el Espíritu. Cada vez nuestro estilo de vida se tiene que parecer más al de Cristo Jesús. Cada vez nuestro estilo de vida tiene que ser más y más consistente con la palabra del Señor. Luego dice el verso 28, primero dijimos 16, andad en el Espíritu. El verso 18 dice que debemos ser guiados por el Espíritu. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Significa, no estamos bajo el poder o la dirección simplemente de un legalismo o simplemente de una liturgia religiosa o ritualista, sino ser guiado por el Espíritu del Señor es cuando tengo la palabra de Dios en mi vida, cuando la dejo morar, habituar, cuando dejo que ella impregne mi vida y entonces poco a poco va a ir guiando mi vida. Andad en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. El verso 24 dice, crucificar la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y
sus deseos y pasiones. La carne crucificada no tiene poder sobre mí cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero no quiere decir que no lucha. Pero la carne crucificada quiere decir que está muerta en la cruz. Ya la clavamos en la cruz. Quiere luchar, quiere salir, quiere dominarme, quiere gobernarme. Pero si está crucificada, ya no tiene poder. Y el verso 25 vuelve a repetir Pablo, el 20-25, la primera parte dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, vivir en el Espíritu, salvos y agradándole a Dios. Verso 25, andad por el Espíritu. Repite lo del versículo 16. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu, crucificar la carne, ser guiado por la palabra de Dios, va a llevarnos o va a llevar a nuestra vida a tener el fruto del Espíritu. Son 9 virtudes, 9 cualidades que vamos a comenzar a ver a partir de mañana, y qué lindo sería que vivamos, no solamente decir vivo una vida llena del Espíritu Santo, guiado por Él, dirigido por Él, haciendo su voluntad, obediente a la palabra del Señor, sino que también tengo una vida parecida a la de Cristo Jesús, segura, de victoria en victoria, y que da como resultado estas 9 características, 9 virtudes, 9 cualidades que yo voy a poder mostrar en mi vida, porque también estas cualidades son manifiestas. Que Dios nos bendiga, que tengamos un hermoso día, y mañana seguimos hablando del fruto del Espíritu Santo.